esta mañana en Buen Día contamos con la presencia del antropólogo, profesor adjunto del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades de UDELAR. Un tema muy interesante que es los efectos para la salud del consumo de hongos alucinógenos y el uso medicinal y recreativo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y le damos la bienvenida entonces a al doctor Juan Scuro, como oscuro, ¿no? Scuro, es italiano, ¿no? Italiano. Gracias, Juan, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para arrancar, ¿cuáles son los efectos de las sustancias denominadas psicodélicas así para el organismo, ¿no? En la época Beatle, que estamos viviendo en estos días. Es verdad, sí, se asocian un poco a los 60, a una época contracultural. Los psicodélicos son un conjunto de sustancias particulares, digamos, cuyos efectos pueden ser explicados de diferentes modos. Dejo la explicación médica para los colegas médicos del equipo, que por supuesto que... Somos muchos, ¿eh? Para los colegas médicos de ARQUE, el grupo interdisciplinario en el cual desarrollamos investigaciones académicas, científicas en torno a los psicodélicos. Entonces los psicodélicos no son solo los hongos son uno de ellos. ¿El cucumelo sería el conocido como cucumelo es un hongo psilocibe, es decir, son hongos que contienen psilocibina. Digamos, la sustancia psicodélica es la psilocibina, pero no es solo la psilocibina quien ocupa el lugar, digamos, de las sustancias psicodélicas. Hay otras, el DMT, por ejemplo, que es un componente de la ayahuasca. El MDMA podría ser considerado ahí en una frontera. Digamos, los psicodélicos es una clasificación. Como toda clasificación, tiene problemas. A veces entran algún tipo de sustancias, otras no. Desde un punto de vista más, digamos, farmacológico, no me voy a meter en eso, obviamente, porque no es mi terreno, pero los psicodélicos son un conjunto de sustancias que actúan en determinados receptores y esa es la forma en la que se clasifica. A mí, desde la perspectiva antropológica, digamos, y bueno, a quienes estamos interesados en sus efectos, no necesariamente en términos fisiológicos, sino relacionales, las sustancias psicodélicas son, como decía, un conjunto de plantas, de hongos, de preparados, usados tradicionalmente desde muy larga data, a lo largo y ancho de todo el planeta. Insertos, por diversas culturas, sí. Insertos en sistemas médicos y religiosos. Entonces, cuando se pregunta por los efectos, habría que empezar desde ahí, digamos. Son sustancias que desde siempre están insertas en los sistemas de salud, en los sistemas de cuidados, pero no necesariamente los sistemas de cuidados tal como los conocemos nosotros. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar un sistema de cuidados en términos biomédicos, donde hay un sistema médico que... monopoliza de alguna forma el saber en torno a los cuidados y excluye otros tipos de saberes. Lo que estamos viviendo de alguna manera, cuando te referías a la época Beat, tal vez tenga que ver con la reconfiguración de las fronteras entre los sistemas de salud, en el sentido más clásico. Uno recurre al médico, pero también hay otros saberes. Creatividad, sí. Creatividad y reconocimiento de saberes que siempre estuvieron allí. Claro. Creatividad tal vez en el sentido de mejorar políticas de cuidados. No, si sos un tronco musicalmente, por más que te tomes 400 té de cucumelo, vas a seguir siendo un tronco. Es probable. No me quiero meter con el talento de los músicos, pero los cucumelos no necesariamente van a convertirse en músicos. Sin embargo, ni tan alejado tampoco la medicina, porque se está empezando a incorporar en algunos países. Hay clínicas en Brasil que están también empezando a probar con algunos tratamientos, con algunas sustancias que están permitidas en esos casos. Exacto, cuando decía esto de las fronteras con el sistema de salud, no me refiero a que estén alejados, es decir, todo lo contrario. Esto no es un descubrimiento de la ciencia, a ver, para ser claros, los psicodélicos no los descubrieron la ciencia moderna, digamos. Los psicodélicos están inscriptos en sistemas médicos y religiosos tradicionales desde siempre. Lo que es más reciente, que tampoco es tan reciente, tiene unos 100 años, es que la ciencia moderna nuestra, la de los microscopios y los tubos de ensayo, descubre efectos
particulares, en algunas sustancias particulares que se usan de forma tradicional. A lo largo del tiempo, en los años 60, por ejemplo, había una gran agenda de investigaciones científicas, clínicas, para incorporar estas sustancias en algunas áreas particulares, por ejemplo la psiquiatría, algunos trastornos específicos, pero esa agenda se vio cortada por lo que todos conocemos, la guerra a las drogas, el prohibicionismo. Lo que surge ahora sí con más ímpetu, particularmente en los últimos 20 años, pero esto empieza en los 90 y bueno, claramente muy fuertemente conocido en los últimos 5 o 10 años, es que empiezan a haber cada vez más ensayos clínicos que apuntan a construir una evidencia sólida en el sentido de que determinadas sustancias podrían ser beneficiosas para determinadas patologías. El caso más conocido, y por eso mencionaron el tema de los hongos, es los posibles usos de la psilocibina, que es el principio activo de algunos hongos, psilocibes, para el trastorno de algunas patologías vinculadas a la ansiedad, a la depresión, probablemente las adicciones. Por ahí es, digamos, el canal de investigación de punta en el mundo. Eso es lo que te quería preguntar, Juan. Yo soy, muy defensor del saber popular y sobre todo cuando viene de tantos años atrás y partidario de alguna manera de cómo se tiene que integrar el saber popular a lo que son los avances científicos de hoy en día, en lo que es no la alternancia, pero sí la complementariedad, me parece fundamental. Tú decías que obviamente la ciencia no descubrió esto, sino que viene hace muchos años, por lo que estábamos haciendo referencia, y que ahora obviamente se hace más hincapié en el conocimiento más exacto de las consecuencias o lo que ocasiona. Yo agregaría además ya el conocer a nivel de qué zonas del cerebro actúa, sobre qué neurotransmisores actúa específicamente, que son hallazgos que de alguna manera son importantísimos, y a eso quería ir. Eso justifica cada vez más justamente el uso más científico de este tipo de sustancias en lo que es ese manejo para distintas patologías, como tú decís. Sí. O sea, ya dejamos de ser algo aleatorio, bueno, porque sí, te saca del ambiente y te puede solucionar una cantidad de cosas. Ahora ya hay un aporte científico que justifica, de alguna manera, su utilización a nivel médico. Sí, no, digamos. Sí, ¿no? La respuesta es sí, porque... A determinadas dosis controladas, o sea... Se está construyendo evidencia que apunta a la posibilidad de legitimar algunas terapias específicas. Entonces, hay un grado de evidencia que no es menor, pero que tampoco es suficiente para decir esto funciona inexorablemente para esto, esto y esto. Se está en una etapa muy avanzada de producción de evidencia, pero el proceso continuo de producción de evidencia es largo, lleva tiempo. Entonces, lo que se produce en los centros de punta en el mundo a nivel de producción de evidencia científica, clínica, para el uso de algunas sustancias, la más avanzada es la psilocibina y el MDMA, el conocido como éxtasis. Sí, hay evidencia que puede apuntar, pero no es, cuando se habla de producción de evidencia, no es, esto entonces ahora sirve y me cura todo y me voy a convertir en un músico. No. Las sustancias en general son lo que llamamos setting dependientes, todas ellas, es decir, dependen absolutamente del contexto en el cual son administradas, de la forma en la que son administradas. Los psicodélicos, por sus características, por su particularidad en los efectos que produce, son altamente setting dependientes, es decir, son altamente contexto dependientes. No es lo mismo que yo tome un psicodélico aquí, ahora, que lo tome en una clínica con un equipo médico, que lo tome en un ritual chamánico. Las dosis también, obvio, por supuesto. Entonces, para intentar responder a tu pregunta, sí hay un acumulado de evidencia que todavía no es definitiva, no es decisoria, pero sí apunta a que muchas miradas se vuelquen hacia allí. ¿Pero qué significa eso? Significa que determinada dosis de psilocibina en determinado grupo de pacientes con determinados trastornos y no otros pueden eventualmente verse beneficiados por una administración de psilocibina. Eso es lo que se puede decir, digamos, hoy. Y esto no está todavía en marcha. Es decir, algunos países están empezando a generar marcos regulatorios para que justamente estos pacientes que sufren algún tipo de patología y que no acceden a soluciones con tratamientos convencionales puedan acudir a esto. ¿Qué pasa en Uruguay? Y en Uruguay estamos trabajando en esa dirección también. Uruguay, bueno, hemos constituido lo que se llama ARQUE, es un grupo interdisciplinario de investigación en torno a estas sustancias, involucra muchas áreas de saber, involucra partes, digamos, más de las ciencias sociales y humanas, la antropología, toda la parte clínica, la psicología, médica, psiquiatría.
somos un grupo grande, interdisciplinario, interinstitucional, estableciendo colaboraciones internacionales también con centros de punta. Entonces, digo esto para situar un poco en qué estamos en Uruguay. Estamos construyendo como podemos, con los recursos y las formas y las capacidades y las estructuras que tenemos en el Uruguay, desde hace más de 10 años, evidencia, material, discusión en torno a estas sustancias, desde el punto de vista clínico, médico, psicológico, antropológico, regulatorio. Químico. Entonces, ¿en qué estamos en Uruguay? Bueno, estamos desarrollando un acumulado de evidencia de todo tipo. Cuando se habla de evidencia, la evidencia se produce de muchas formas distintas. La evidencia convencionalmente llamada científica es un tipo de evidencia que pasa por determinados protocolos, métodos para ser legitimada como tal, pero hay otros tipos de evidencia que tienen más que ver con el contacto con las investigaciones de carácter observacional, que es lo que hacemos los antropólogos y las antropólogas. Eso también es una evidencia. Entonces, en Uruguay estamos acumulando toda esa evidencia por más de 10 años, estableciendo diálogos con investigadores e investigadoras, digamos, con el mainstream de esto en el mundo, y queriendo desarrollar distintos líneas, espacios que puedan surgir en el Uruguay. Uno de ellos puede ser el eventual apertura de investigaciones clínicas. Claro. Para eso necesitamos pensar marcos regulatorios. Claro. Otro es atender muy fuertemente a lo que tiene que ver con los usos religiosos de estas sustancias. Esto no es solamente una cosa, digamos, New Age, digamos, por decirlo de alguna manera, o de usos recreativos. Los psicodélicos se usan, como decía antes, de forma tradicional, en settings, en contextos, en rituales muy marcados, muy estipulados, donde hay autoridades claras, hay inicios, hay medios, hay fines, hay reglas, hay algo que se puede hacer y algo que no se puede hacer. Entonces, la duración también hay que ver de esos efectos. Tiene que ver con la seguridad de que el efecto ya, digamos, hizo lo que tenía que hacer y la persona está habilitada para volver a su lugar de su vida cotidiana, digamos. Todos estos elementos son absolutamente fundamentales en la evaluación de la evidencia y la experiencia en su conjunto. ¿Sí? Sacar un poco el foco de las sustancias en sí, que eso claramente es una agenda que nos importa y que venimos haciendo y que el mundo está construyendo, pero también apuntar a modelos regulatorios que tengan muchas preocupaciones a la vez. Por un lado, garantizar sustancias buenas, en el sentido de que químicamente puedan ser bien desarrolladas, pero también asegurar los procesos de formación de quienes van a administrar estas sustancias, asegurar que los settings sean seguros, que no se cometan errores en el sentido de que se suministre un psicodélico a una persona que de repente no estaba preparada para ello, que haya una seguridad en que esa persona va a tener un proceso de integración posterior a la experiencia, que se le explique qué es lo que va a suceder en esa experiencia y dejar bien claro que, como cualquier droga, como cualquier sustancia en general, poner el foco en los comportamientos, en las modalidades, en los contextos de utilización. Cualquier droga, si es descontextualizada, puede producir daños. Cualquier droga utilizada de forma segura puede disminuir los daños y aumentar bien interesante, los valores positivos. Con los psicodélicos pasa lo mismo a la N, digamos. Claro. Bien interesante. Doctor Juan Scuro, profesor adjunto del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades UDELAR. Me encantaría seguir charlando 2 horas más contigo. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.